Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy compartiendo más lugares de la ciudad de Bruselas. Tal como prometimos en nuestro anterior vídeo, donde compartimos algunos de sus lugares más emblemáticos, hoy seguimos con otras atracciones que sí o sí se deben visitar en la hermosa capital belga. A unos 40 minutos del centro se encuentra este impresionante monumento, con una llamativa estructura de 102 metros de altura y un peso de alrededor de 2.400 toneladas en el momento de su construcción. El atomium representa un cristal de hierro ampliado 165.000 millones de veces. Cada una de las 9 esferas está construida de acero y están conectadas entre sí mediante una sólida estructura también de acero. Se accede a ellas a través de escaleras, ascensores y escaladores. Algunas de sus escaleras mecánicas están entre las más largas de Europa y llegan a tener 35 metros de largo. Cuando el Atomium abrió sus puertas en el año 1958, este ascensor que conduce a la esfera superior era el más rápido del mundo. Situado en el tubo central, el ascensor podría llevar hasta 22 personas a la esfera superior del edificio en unos 23 segundos. El ascensor puede alcanzar una velocidad máxima de 5 metros por segundo. Los diseñadores eligieron la forma de 9 átomos como símbolo de la fe en el progreso científico de la época, especialmente en la ciencia nuclear. Tardando 3 años en construirse por unas 15.000 personas, el Atomium fue construido de manera temporal para la Exposición Universal de Bruselas de 1958. A día de hoy, 66 años después, se ha convertido en una de las principales atracciones de la ciudad, muy popular entre los turistas, que atrae cada año más de 600.000 visitantes. 6 de las 9 esferas están abiertas al público y albergan un museo, exposiciones temporales y diferentes eventos, incluidos algunos para niños que pueden pasar la noche en el lugar. La esfera superior ofrece una vista panorámica única de la ciudad de Bruselas y también acoge un restaurante panorámico que oferta platos típicos de Bélgica. El Atomium sería para Bruselas como la Torre Eiffel para París, cuestionados ambos en sus inicios, pero luego convertidos en un símbolo de la ciudad. Te puedes llevar varios recuerdos de este lugar en forma de llaveros, imanes o réplicas en forma de Atomium. Unas 3.000 bombillas iluminan esta estructura emblemática, por lo que también merece la pena ver el Atomium de noche. En este piso a 92 metros de altura te encuentras un mirador panorámico y una vista espectacular de 360 grados de la ciudad. También paneles indicativos y de información sobre la exposición de 1958. El impresionante elevador y saber que te encuentras en una de esas bolas que miras desde afuera es realmente impresionante. Pero cuando vi a estas personas colgando, mis miedos pasaron a un segundo plano. Coméntanos si te atreverías a almorzar tranquilamente en ese restaurante colgante. Yo lo tengo clarísimo, pero nos encantará leer tu opinión. Visitar el interior único en el mundo del Atomium es como hacer un viaje en el tiempo y te permite vivir una experiencia única, gracias a su ambiente futurista. A menudo se compara con una nave espacial intergaláctica, digna de una película de ciencia ficción. En su interior, el Atomium ofrece un paseo surrealista a través de espacios y volúmenes sorprendentes, y que por sí solos merecen una visita, como las cúpulas de acero inoxidable, sostenidas por una impresionante estructura metálica, o los tubos que albergan escaleras mecánicas y animaciones. En colaboración con artistas del mundo de la creación digital, te sumergen en experiencias inmersivas con luz y sonido, que sin duda fue de lo más espectacular que tuvimos la oportunidad de disfrutar. En esta exposición temporal Visual System, un colectivo de artistas multidisciplinarios que desde 2007 exploran los vínculos entre las técnicas creativas y la percepción visual, da vida a una obra global que sumerge al visitante en el corazón de un viaje sinestésico, tan espectacular como hipnótico.
Al crear este momento íntimo, Visual System, conocido por explorar los límites entre la realidad y la imaginación, poetiza la luz, el sonido y la arquitectura a través de una narrativa abstracta y una emoción pura. Con su estructura única en el mundo, su carácter emblemático y su aspecto decididamente futurista, el Atomium goza de reconocimiento internacional a nivel institucional, cultural y artístico. El Atomium es la principal atracción turística de la capital, el símbolo internacional de Bruselas y de Bélgica, y se le conoce como el edificio más belga. Entre el año 2004 y 2006, el edificio fue restaurado y se hicieron algunas modificaciones, como la instalación del techo de cristal en el ascensor, permitiendo ver a los visitantes la estructura de acero y la velocidad a la que viajan. Y además se sustituyó el aluminio por acero inoxidable, mucho más resistente a la corrosión y con un mayor aislamiento acústico. Este cambio, que añadió otras 100 toneladas a la estructura del edificio, curiosamente fue financiado por la subasta de 1000 placas triangulares que fueron retiradas, que cubrían las esferas originalmente. Desde esta planta a 36 metros también se aprecia una magnífica vista y se toman las mejores fotos de Bruselas desde el aire. Tal como te comentamos en nuestro anterior vídeo, viajar a Bruselas nos dio la oportunidad de visitar otros destinos que estaban en nuestra lista de deseos. Ya sea por tren o en autobús, la capital belga ofrece varias excursiones a distintas ciudades cercanas. Desde aquí viajamos hasta Brujas, una de las ciudades más encantadoras del mundo. Y aunque Brujas es una ciudad dentro de Bélgica, también, si te animas, es posible llegarse a otras ciudades de Europa en un mismo día, como la fascinante ciudad de Ámsterdam, donde pasamos 6 increíbles horas. Si te interesa ver nuestro recorrido, aquí te dejo el enlace. Bruselas también te da la oportunidad de recorrer Europa en solo unas pocas horas. Y ese es precisamente el próximo destino que queremos compartir contigo. Prácticamente a los pies del Atomium, a muy pocos minutos caminando, se encuentra el parque temático Brupark. Y en su interior encontrarás el parque llamado Mini Europa. Este divertido parque de Europa en miniatura cuenta con más de 350 maquetas a escala 1:25, de los monumentos y edificios más importantes de la Unión Europea. Para los curiosos y fanáticos de la historia, el paseo tan entretenido y educativo de este parque permite redescubrir la riqueza histórica, arquitectónica y cultural de los 27 Estados miembros de la Unión Europea y también del Reino Unido, incluyendo además muchas escenas en miniatura que ilustran también la Europa actual. Aunque a la primera impresión parezca un lugar para niños, lo cierto es que nunca se es demasiado grande para disfrutar el increíble mundo de las miniaturas. Los monumentos que se exhiben en el parque fueron seleccionados por su calidad arquitectónica y su simbolismo europeo. Entre estos edificios destacan la Catedral de Santiago de Compostela, la Gran Plaza, el Big Ben y la Torre Eiffel. Todas las maquetas están reproducidas con el más mínimo detalle. Con 13 metros, la Torre Eiffel es más alta que un edificio de 3 plantas. El Big Ben mide 4 metros de altura. Este lugar en Bruselas fue uno de mis favoritos. Me recordó al pueblo modelo de los Cotswolds, los auténticos pueblos ingleses sacados de una postal, que si aún no has visto nuestro vídeo no puedo dejar de recomendártelo lo suficiente. Aquí te dejo el enlace.
Las maquetas en movimiento y la posibilidad de operar las numerosas animaciones interactivas aumentan su realismo y le añaden todavía más encanto a este lugar. Desde provocar la erupción del Vesubio, operar molinos de viento, lanzar un ataque de legionarios o rescatar una princesa en peligro, son solo algunas de las acciones en vivo que se pueden realizar. Sumado a todo eso, por si pareciera poco, el entorno del paseo es hermoso. Las 2,5 hectáreas que ocupa el Mini Europa está decorado con 60.000 plantas y flores, además de fuentes y arroyos. Cada planta está estratégicamente situada según su entorno original y su región de Europa. En la entrada del parque se encuentra disponible un catálogo gratuito, con información y anécdotas para los curiosos y fanáticos de la historia, que recorre desde los orígenes de la democracia, el espíritu emprendedor de Europa, pasando por su herencia griega, romana o vikinga, hasta las transformaciones políticas del siglo XXI. El nivel de detalle en los monumentos, las figuras y hasta en los árboles siempre me sorprende. Y es que no es para menos. Solo la Catedral de Santiago de Compostela requirió 24.000 horas de trabajo. Y en el Coso sevillano se colocaron 6.000 figurillas, una a una, para asistir a la corrida de toros. En una atractiva manera de ilustrar la historia de Europa, los monumentos y escenas simbolizan las grandes épocas y el rico patrimonio que han marcado a los europeos. Lo que parecía visitar un rato este fascinante lugar se convirtió en un cautivador paseo de casi 2 horas. El Mini Europa fue inaugurado en el año 1989 y se ha convertido en una de las principales atracciones de Bruselas. Más de 10 millones de visitantes han recorrido los senderos de este parque, completamente accesibles para personas con movilidad reducida. El recorrido finaliza con la exposición El espíritu de Europa, una manera interactiva y divertida de seguir descubriendo más sobre la Unión Europea. Este entretenido juego consiste en intentar alcanzar las notas musicales para lograr tocar el tema de Beethoven, la Oda a la Alegría, que la Unión Europea adoptó como su himno. Con toda la emoción de Europa y agradeciéndote enormemente por vernos, nos despedimos por hoy.
esperando te haya gustado el vídeo. Te esperamos en el próximo para seguir juntos compartiendo lugares. Hasta pronto.